La verdad es que cuando vemos a los niños vestidos de personas que son reales, personas que han vivido, personas con las cuales Dios ha trabajado y personas a las cuales Dios ha usado, cuando han salido aquí y estaban vestidos de esas personas, no solamente han venido con un disfraz puesto, ¿verdad? Han intentado de imitarles en su forma de hablar, de imitarles en sus movimientos, de imitar cómo ellos actuaron, de ser una representación lo más fiel posible de lo que fueron esas personas. Si alguna vez habéis ido a una fiesta de disfraces, yo no es mi predilección. Creo recordar que solamente me he disfrazado 2 veces y una, algunos de los jóvenes lo vieron, hace ya algunos años. No ríais. Pero cuando tú te disfrazas, intentas de asumir la personalidad de ese personaje, sea un personaje de acción, sea de un cuento o lo que sea. Intentas de demostrar que te pareces lo máximo posible a quien estás intentando de representar, ¿verdad? En definitiva, ser una imagen lo más real posible. Y que si estás en medio de una fiesta de disfraces no te digan, pues así no era o así lo otro. Tú intentas de meterte en la persona, intentas de imitar sus gestos más característicos, su forma de hablar, su tono o su voz más femenina. Imitar y vestirte de alguien es algo que está muy presente en la palabra de Dios. Es muy característico del apóstol Pablo, porque él habla en varias ocasiones acerca de la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de vestirnos de Cristo. Usa tanto la expresión vestirnos de Cristo como revestirnos de Cristo. Y eso lo hace en un contexto muy concreto y siempre apuntando a una realidad. La realidad de que cada uno de nosotros, los que hemos entregado nuestra vida a Él, los que hemos aceptado ese sacrificio de Él en la cruz del Calvario por nosotros, los que, como veíamos en el discipulado esta mañana, nos hemos puesto delante de Él, nos hemos arrepentido de nuestras vidas, lo que estábamos diciéndole a Dios es, quiero ser como tú y quiero empezar a vivir de una forma diferente, quiero empezar a comportarme de una manera diferente. Esa realidad de vestirnos de Cristo, Pablo, como decía, la habló en diferentes momentos, a diferentes iglesias, en diferentes contextos, y me gustaría que en esta mañana pudiéramos ver esa realidad, cómo se expresa. Os invito a que podáis acompañarme a la carta de Pablo a los romanos. Sabéis que fue una de las últimas cartas que Pablo escribió, que entre otras cosas parece que estaba defendiendo ante la Iglesia de Roma su teología para que la Iglesia de Roma le ayudara a continuar su viaje evangelístico más allá del imperio donde no había ido, y él le menciona incluso España. Parece que Pablo está intentando de convencer a una iglesia compuesta por judíos y gentiles de que todos formamos parte del pueblo de Dios, de que el pueblo judío tuvo su beneficio y su bendición, pero que Dios no había acortado su mano para salvar y había mostrado su gracia para con los gentiles. Y en el capítulo 13 de la carta a los romanos, los versículos 7 al 14, cuando él está hablando acerca de la forma en que hemos de vivir como cristianos y cómo eso debe plasmarse en nuestras propias vidas y en el testimonio delante de los que no lo son, fijaos que les dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo.
Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no de glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no con contiendas y envidia, sino revestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y un poquito más adelante en el capítulo 14, en el versículo 7 al 9, dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los muertos como de los que viven. Fijaos cómo Pablo aquí habla a la iglesia en Roma de que si Jesús es nuestro Señor, entonces tenemos que vestirnos de Él. De alguna manera gráfica está diciendo: lo que vean los demás en tu apariencia, cuando te vean vestidos de Cristo. Fijaos cómo en el versículo 13 y versículo 14 dice que si vivimos para Él, hemos de vivir como Él. Y eso se resume en una palabra muy cortita: si no. No viváis de esta manera, sino vivid como Cristo, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pero a la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, que también vamos a leer una porción de ella, hablándole también de esta manera, en el capítulo 3 y los versículos 5 en adelante, les dice que ese proceso de crecimiento en santidad es un proceso que dura toda la vida. No es simplemente ponerte el atuendo, vestirte de Cristo el día que le conociste, sino día a día, poco a poco, ir conociendo más como Cristo era, ir viviendo más como Cristo vivió, de forma, si podemos usar el símil, que cuando los demás nos vean actuando, viviendo, guiando nuestras vidas y andando nuestro día a día, puedan ver más a Cristo que a nosotros. Colosenses 3, del 5 en adelante. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y la lista que ahora va a compartir Pablo no es exclusiva, lo sabéis. Simplemente o posiblemente está dirigida por la forma en que ellos estaban viviendo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y lascivia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais sin ella. Y a lo mejor vosotros jóvenes que habéis nacido en la iglesia, que eso no se identifica absolutamente nada con vosotros, podéis pensar, bueno, entonces revestirse de Cristo es no hacer lo que los mayores habían hecho antes de conocer al Señor. Sí, pero fijaos que la lista es mucho más específica. Dejad también ahora vosotros estas otras cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas que hay en vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre y de sus hechos. Eso, Pablo lo pone a la misma altura que lo anterior. A veces hacemos distinción en cuanto al pecado sexual, en cuanto al escándalo público. Y Pablo está diciendo, pero también estas otras cosas pertenecen a vuestra vieja manera de vivir. La ira, el enojo, la mentira, todo aquello que sale de vuestra boca que no es conforme a lo que Dios habla. El enojo, la malicia, la blasfemia, todo eso también ha de ser quitado. Y, versículo 10, revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Entre paréntesis, ¿quién lo creó?
Dios? Pues conforme a la imagen de Dios, ese nuevo hombre, esa nueva mujer se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Todos los que estamos aquí, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es que Él sea todo en nuestra vida y que Él esté en toda circunstancia de nuestra vida. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Fijaos cómo revestirnos de Cristo no es simplemente decir, vale, ahora voy a empezar a vivir de una forma diferente. Es que Cristo esté en nosotros, en todo, que esté en nosotros absolutamente en toda nuestra vida. Y eso se ve reflejado en que dejamos de comportarnos de una manera para asumir otra. Pero ese crecimiento en santidad es un proceso de día a día. Cada uno de nosotros estamos en un momento de ese proceso de crecimiento. Unos más y otros menos. Ninguno somos perfectos y por eso Pablo le dice a los colosenses, soportándoos los unos a los otros en paciencia y con amor. Porque sabe que todos los que estamos aquí, de alguna manera y en algún momento, vamos a ofendernos, vamos a irritarnos, vamos a ser muy cansinos. Y Pablo le dice, ahí está la verdadera naturaleza del amor. Porque el amor es dado para que sepamos soportarnos y vivir en unidad los unos con los otros. Un amor que se manifiesta en el perdón. Un amor que se manifiesta en la sanidad de nuestras relaciones. Y un amor al que tenemos que seguir aspirando con mayor intensidad cada día. A los Efesios, en el capítulo 4 y los versículos 17, 18, 22 al 24, les dice otra gran verdad que es en la que estamos trabajando, reflexionando y profundizando en las últimas semanas. Efesios 4, 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fijaos cómo Pablo está enfatizando el fondo de la cuestión. No andéis vosotros que sois hijos de Dios, que habéis entregado vuestra vida a Dios, de la manera que lo andan los demás. ¿Y cuál es el centro? ¿Y cuál es la profundidad? La diferencia entre unos y otros, que unos andan, dice, en la vanidad de su mente, por la ignorancia que hay en ellos y la dureza de su corazón. Si tú eres de Cristo, tu corazón ha sido emblandecido. Si tú eres de Cristo, ya no eres ignorante de cuál es la voluntad de Dios. Si tú eres de Cristo, ya no andas en la vanidad de tu mente, en tus propios pensamientos y viviendo de la manera en que tú crees, sino que vives y andas, esta mañana hablábamos también de eso, andar
significa vivir de una manera diferente. ¿Y cuál es esa manera diferente? Pues a partir del capítulo 4 de estos versículos, él empieza a desarrollar cuál es esa manera diferente y os animo a que lo leáis en casa, todo el capítulo 4 y el capítulo 5. Pero fijaos, 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Dios es verdad, Dios es santo, Dios es justo, y eso tiene que formar parte de lo que los demás ven en nuestra apariencia, en nuestra forma de mentir. Por lo cual, desechad la mentira, hablad la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos al final del capítulo 5, los versículos, o a mediados del capítulo 5, los versículos del 18 al 20, aquí, hermanos, está la clave de que seamos capaces de conseguir esto o no. Y al ser la clave, más nos vale prestar atención, porque si no, vamos a estar errando en lo que Dios espera de nosotros. No os embriaguéis con vino. Él está hablando de algo, ¿verdad? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere hacer una obra completa en nosotros. Ya lo ha dicho antes Pablo, Cristo quiere estar en toda tu vida y en toda circunstancia de tu vida. El Espíritu Santo quiere llenar tu vida. Si fueras un recipiente, no lo tengo aquí, no lo voy a hacer, derramarse en tu vida y llenarte hasta los topes, hasta que rebose. No dejar ningún hueco de tu existencia sin su presencia. Hablando entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es que, hermanos, el Espíritu Santo es quien nos faculta a vivir como Jesús. El Espíritu Santo es quien nos permite vivir esa nueva vida. Cuando somos llenos de Él, nos faculta para vivir como Jesús vivió. ¿Qué es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros? Sé que muchos lo sabéis. ¿Qué es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros? Pues Gálatas 5 es el texto clásico al cual acudimos para darnos cuenta de que esa es nuestra lucha continua, ¿verdad? Entre despojarnos de nuestra manera pasada de vivir a revestirnos de cómo Cristo es. Pareciera que nos levantamos por la mañana y nos ponemos nuestra ropa y de pronto, uy, que se me ha olvidado vestirme de Cristo. Y al mediodía, cuando llegas a casa para tomar la siesta, como que te quitas esa vestidura, te pones la nueva. Nuestra vida es una continua lucha, por estar viviendo como Cristo vivió o viviendo como nosotros siempre hemos vivido. Y ya he indicado de que eso es una lucha continua, constante, y que debe ir creciendo para que poco a poco dejemos de ser Sergio, para que sea Cristo y el Espíritu Santo viviendo y actuando a través de Sergio, en mi caso. Fijaos cómo en el capítulo 5 al que mencionaba de Gálatas, en el versículo 22 al 25, ahí encontramos esa gran diferencia donde se nos dice que el fruto del Espíritu, lo que el Espíritu produce en nosotros, el resultado de que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas como si fuera la savia que riega el interior de un árbol, lo que eso produce es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y además dice Pablo que contra tales cosas no hay ley que se ponga por medio. Porque los que son de Cristo han crucificado
la carne con sus pasiones y deseos. Los que somos de Él, de una manera metafórica, hemos hecho lo mismo que Jesús hizo. Clavarse en la cruz del Calvario para morir y poder tener una nueva vida. Por eso Pablo llegó a decir en el capítulo siguiente, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivamos de una manera acorde a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros. Me preguntaba por qué produce el Espíritu Santo esa lista de cosas, más algunas otras, que a los Efesios también le dice: verdad, justicia, misericordia. ¿Por qué produce eso en nosotros? Y cuando pensamos eso, creo que tenemos que llegar a la conclusión de que produce eso porque eso es la esencia del carácter de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, demostrando cuál es el carácter, lo que hay dentro de Dios. Amor, que dice 1 Corintios 13, el amor nunca deja de ser, porque Dios es amor. El gozo del cual habló Nehemías, alegraos, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. La paz que Jesús dijo a sus discípulos, la que forma parte de mí, la paz os dejo, mi paz os doy. La paciencia, que Romanos 15:5 nos dice: pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. La benignidad, esa esencia de ser buenos. En Lucas 6:35, Jesús dijo: amad pues a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. La bondad. El salmista, en el Salmo 31:19, clamaba: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. La fe de la cual habla Pablo en Romanos 10:17, ¿verdad? Que la fe viene por el oír, ¿y oír qué? La palabra de Dios. La mansedumbre, texto de la próxima semana. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La templanza que nos muestra Isaías en la imagen del siervo sufriente. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La verdad que Juan, en su primera carta, nos recuerda, capítulo 5, versículo 20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí está la esencia del carácter de Dios, uno, Padre e Hijo. La justicia, que Isaías 45:21 nos dice que no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Por eso, hermanos, cuando pensamos en ser llenos del Espíritu Santo y lo unimos a la idea de imitar a Cristo, entonces encontramos la clave de su divinidad. Y esto se ve perfectamente al comienzo del ministerio de Jesús, cuando Él da el paso de ir al Jordán para ser bautizado, y tras subir del agua ve cómo el Espíritu Santo desciende sobre su vida y se posa sobre Él. Y a continuación nos dice Lucas que lleno del Espíritu Santo sale al desierto para ser tentado. Y es gracias a que Él era lleno del Espíritu Santo que soporta la tentación, y cuando resiste la tentación va a comenzar su ministerio
Y Lucas 4:12 dice que salió Jesús en el poder del Espíritu y empezó a proclamar el reino de Dios. Cuando Pablo habla a los Efesios, en el capítulo 5 y versículo 12, acerca de que hemos de ser pues imitadores de Dios como hijos amados, me preguntaba, ¿quién mejor para parecernos que a Cristo? ¿A quién mejor que parecernos que a Dios? Todos nosotros creo que a lo largo de nuestra vida hemos fijado nuestros ojos en alguien, en un entrenador, en un jugador, en un artista, en un directivo, en un hermano de la iglesia, en un pastor, en alguien que hemos visto algo en él o en ella y hemos dicho, pues a mí me gustaría actuar como esta chica actúa en este momento determinado. Me gustaría hablar como esta persona habla. Me gustaría tener la paciencia que esta persona está demostrando. Me gustaría tener la valentía de esta chica en medio de la situación por la que está pasando. Me gustaría amar como esta persona ama. Hermanos, Dios es modelo para todos y cada uno de nosotros. El modelo perfecto porque de Él nos podemos fijar absolutamente en todo. Jesús se muestra como un hijo obediente y perfecto, ejemplar a los que le rodean. Ha sido un ejemplo para maestros, para pastores, para psicólogos, para médicos, para trabajadores sociales. Jesús fue un amigo entrañable, el trabajador del mes, el mejor vecino que nadie podía tener, el ciudadano ejemplar. Dios se nos muestra como un Padre perfecto, paciente, sabio, amante. Y el Espíritu Santo, permitidme la expresión, como un invasor y un inversor en causas perdidas. Tú y yo éramos una causa perdida y el Espíritu Santo está trabajando en nuestra causa perdida. Hermanos, cuando llegamos a darnos cuenta de eso, no podemos menos que enamorarnos de Él y querer ser más y más como Él. De anhelar ser llenos cada día de Él. De pedirle a Dios que llene nuestra existencia hasta rebosar y que los demás no nos vean a nosotros, sino que le vean a Él. ¿Recordáis a Pedro y a Juan? Cuando después de la venida del Espíritu Santo empiezan a proclamar y a predicar de Dios. Y nos dice Hechos 4:13, viendo el denuedo con que hablaban y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. ¿Por qué? ¿Porque habían predicado muy bien? No. Les reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, cuando estamos con Jesús, eso se nota. Cuando no estamos con Jesús, eso se nota. Cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas, eso se nota. Cuando el Espíritu Santo es un visitante 15 minutos al día, eso se nota. ¿Qué hay en tu vida? ¿A quién están viendo los demás en tu vida? ¿Estás viviendo revestido de Jesús? ¿Están viendo a cristianos andantes? Porque cuando en Filipos se le llama por primera vez a los del camino cristianos, es porque ellos eran, y así es la etimología de la palabra original en griego, como cristitos, Cristos en pequeño, como una réplica del Cristo original. ¿Es esto lo que están viendo? ¿O qué piensas que significa ser cristiano? Simplemente estar aquí hoy y lo hemos pasado bomba con los niños, alabando al Señor. ¿Es eso ser cristiano? Ni mucho menos, hermanos. Eso es la consecuencia de ser cristianos. Que juntos nos unamos para alabar y bendecir el nombre de Dios, pero que el Espíritu Santo llene nuestra vida. Si quieres que Dios te guíe, como veíamos la semana pasada, primero busca que el Espíritu Santo llene tu vida. Porque el fruto del Espíritu Santo en ti, lo que el Espíritu Santo va a producir en ti,
primeramente en lo que Dios está más interesado, su carácter en ti. Que seas santo como Él es santo. Está revestido de su amor, está revestido de su paciencia, de su bondad. Está revestido del carácter de Cristo. Pues hermano, ese es mi deseo para cada uno de vosotros. Ese es mi deseo para mí y ese es mi deseo para esta iglesia. Precisamente por lo que Pablo dijo al principio y hemos leído en Romanos. Porque ya es hora de levantarnos. Porque el día está más cerca que cuando creímos. Y el Señor espera que nos levantemos y resplandezcamos con su luz, con su amor y con su carácter. ¿Es ese tu deseo? Espero que así lo sea. Vamos a orar a nuestro Señor. Señor y Padre, seguimos poniéndonos delante tuya. Porque cuando escuchamos tu palabra, que ha sido leída en Apocalipsis, que la hemos cantado a través de las alabanzas, que ha sido predicada a través de los pequeños y pequeñas que aquí delante han salido, que igualmente, Señor, ha sido puesta delante tuya en oración, que estamos reflexionando en estos momentos en ella. Señor, queremos pedirte, en responsabilidad y en consecuencia a lo que hemos creído, que tú puedas seguir obrando en nuestras vidas. Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos llene de una manera tal que vivamos de una forma acorde a tu carácter, a la imagen y semejanza que tú has puesto en el ser humano y que ha sido renovada en cada uno de nosotros a través de tu Espíritu Santo. Señor, si fuéramos egoístas, te pediríamos esto para ser mejores delante tuya. Pero tú tienes otros planes, Señor, que van mucho más allá de nosotros. Y es el que nos levantemos y resplandezcamos para que otros puedan conocerte a ti. Señor, gracias por querer usarme, causa perdida, para llevar tu gloria y para manifestar tu carácter a través de mí. Señor, gracias por llamarme para servirte. Señor, gracias porque tú todavía sigues esperando a que otros se levanten y decidan lo mismo. Señor, gracias porque lo que tú esperas de nosotros es que los demás noten que estamos en contacto contigo. Y Señor, quiero pedirte en este momento que tú perdones todo aquello que hay en mi vida que no te agrada. Porque, Padre, cuando veo el ejemplo de tu palabra y me miro a mí, sé que hay muchas veces que te fallo a ti y a los demás. Y, Padre, yo quiero que eso sea también un ejemplo en otros. Que mi pasada manera de vivir no tenga nada que ver con la que vivo ahora. Porque la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio y se entregó a sí mismo por mí. Señor, levántanos como iglesia. Llena cada rincón de nuestra iglesia con tu presencia, con el poder de tu Espíritu Santo, para que en tu poder y no en nuestra debilidad podamos salir cada día de nuestra casa y ser un impacto allí donde tú nos pongas, Señor. Padre, queremos seguir adorándote a lo largo de este día. Y por eso te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir conforme a la estatura de la plenitud de Cristo, Señor. Que podamos seguir creciendo. Y gracias, Señor, porque tu palabra es entendible y es aplicable a nuestras vidas. Que cada vez que nos vistamos, Señor, cada mañana, pensemos en que aparte de nuestra ropa hemos de ponernos la tuya. Señor, ese es mi deseo. Y todos los que así lo deseamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.